Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Por acá es Jonathan Peña, una clase más con respecto al diccionario que venimos construyendo para todos ustedes, donde estamos hablando de algunos términos bien interesantes sobre la electrónica, compartiendo con ustedes el poquito conocimiento que tengo en esta área y que además va a servir como complemento ideal para que ustedes puedan reparar equipos móviles como todo un profesional. Venimos hablando de semiconductores y en esta oportunidad vamos a hablar del diodo. Básicamente, esta es su simbología, ¿ok? Y el diodo es un componente electrónico que deja pasar la corriente en un solo sentido. Esa es la definición del diodo, ¿ok? El diodo es un componente que deja pasar la corriente en un solo sentido. Esta es su simbología. ¿Hacia qué sentido deja pasar la corriente? Muy sencillo. Hacia el sentido de la flecha, ¿ok? ¿De acuerdo? Hacia el sentido de la flecha deja pasar la corriente. ¿Bien? De allá para acá, no deja pasar la corriente. ¿Ok? Básicamente, la parte positiva del diodo es esta y esta es la parte negativa. ¿Ok? Por lo tanto, estos dos elementos hacen referencia a lo que se conoce como ánodo y cátodo. ¿De acuerdo? Tiene dos terminales. Internamente tiene una construcción bien interesante, ¿ok? De dos elementos, un elemento positivo, un elemento negativo. Voy a dibujárselos acá para tener una idea más clara. Bien, ya entendiendo la definición. Y básicamente tiene un elemento positivo al cual le colocamos P y un elemento negativo al cual lo colocamos como N. Ambos elementos se conocen como unión PN. ¿Ok? Unión P. De hecho, de dos elementos negativos y uno positivo se genera un transistor. Bien, que se conoce como unión NPN. Ejemplo, estamos hablando del diodo, pero para de una vez aclararle este punto, porque lo vamos a ver. Tenemos unión P, una unión negativa N y una unión positiva P. PNP. O al contrario, puede existir una unión N, una unión P y una unión N. ¿Ok? NPN. Pero esto es en el caso de los transistores. Bien. Que esto ya es otra clase, otro término. ¿Ok? Vamos a hablar específicamente de la unión PN, que básicamente es el diodo. Si tenemos una unión positiva, entonces sería algo así. Positiva, negativa. ¿Bien? ¿Qué es importante saber sobre el diodo? Que existen distintos tipos de diodos, ¿ok? Y por ende, distintos tipos de simbología. Por ejemplo, vamos a ver el diodo LED. Y su simbología es igual una flecha, ¿ok? Con dos rayitas arriba. Bien. Podemos tener el diodo Zener. Diodo Zener. Tienen la misma flechita, pero el símbolo es como una especie de Z. Bien. Este tiene una característica específica que ya se las voy a explicar. Bien. Y tenemos el diodo, que es el símbolo común que nosotros utilizamos, bien, que pudiera ser el diodo rectificador. Que puede ser rectificador. Si ustedes se están preguntando qué es rectificador, bueno, básicamente el diodo rectificador permite rectificar una línea, ¿de acuerdo? Una señal. Puede ser una señal, para que entiendan clarito, sin tanta explicación científica. Imagínense que tienen una señal AC de gente alterna y él puede transformar esa señal en corriente DC, corriente continua, ¿ok? Eso es un proceso de rectificación, ¿ok?
¿ok? Un rectificador. Ese es su funcionamiento. En el caso del diodo Zener, pudiera trabajar como regulador, por ejemplo. ¿Ok? En el caso del diodo Zener, puede trabajar como regulador. Ahora, el funcionamiento específico de ese componente, digamos que mientras el Zener, el rectificador, permite de alguna manera, ¿cómo les cuento? Rectificar esa señal de AC a DC, el regulador tiene una propiedad. Por ejemplo, supónganse que este es el diodo, ¿ok? Este es el diodo aquí. Es un Zener. Y si ese diodo Zener es, por ejemplo, de 3 voltios, él permite pasar la señal hacia el otro sentido. Normalmente es hacia este sentido, pero el diodo Zener permite que esa señal pase hacia el otro sentido. Pero solamente va a permitir pasar una tensión específica. ¿Ok? Entonces es importante que sepan cómo funciona el diodo Zener, porque podemos utilizarlo en los circuitos electrónicos como regulador. Bien, como un regulador. O sea, imagínense que yo voy a hacer aquí un circuito para darles una idea más clara. Tengo una fuente que tiene su positivo y su negativo, y esa fuente, imagínense que va a una carga, que sería una resistencia. Voy a ponerle un ejemplo, ¿ok? La resistencia es la carga. Esta viene siendo la fuente, ¿ok? Obviamente al aplicar una carga a una fuente se genera una intensidad, ya esto lo hemos visto, pero si yo aplico aquí y conecto aquí un diodo Zener, diodo Zener aquí, ¿okay? Coloco un diodo Zener y ese diodo Zener es de 3 voltios. Él en esta línea, así aquí entren 10 voltios, suponiendo las características de este componente, ¿no? Que soporta hasta 15 voltios, él va a permitir ingresar aquí 10 voltios, pero de aquí para acá solamente va a permitir pasar los 3 voltios. El resto se va a ir a GND. ¿Ok? Entonces, la característica o funcionamiento de un diodo, de alguna manera, de un diodo Zener, es bien interesante. A diferencia del diodo rectificador, que se convierte en una señal AC a una señal DC. El diodo LED básicamente emite una luz. ¿Ok? Él emite una luz. Esas son las diferencias de los símbolos. Así que bueno, espero que sea bien interesante este punto y que esté muy bien. Saludos.